Me gustaría que el día de hoy me acompañes a un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento. Y me refiero a Primera de Samuel 17. Si estás tomando nota, voy a estar leyendo a partir del verso 8 en adelante. Primera de Samuel 17, versículo 8 en adelante dice: y Goliat se paró y gritó, dio voces a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy. ¿Qué dijo el filisteo? ¿Cuándo? Hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. El tema que me gustaría compartir con ustedes este domingo lo he titulado La voz de Dios. La voz de Dios. Todos los días y durante todo el día, tú y yo estamos escuchando voces. Escuchamos la voz de los problemas, escuchamos la voz de las circunstancias, escuchamos la voz del enemigo, escuchamos nuestra propia voz interior y por supuesto escuchamos también la voz de Dios. Dios nos está hablando en todo momento. Muchas veces va a ser una voz interior, la voz del Espíritu Santo, ministrando y hablando a nuestra vida. Pero otras veces Dios nos habla cuando abrimos la Biblia, nos habla a través de un mensaje, de un sermón, nos habla a través de la creación. Dios nos está hablando todo el tiempo. Pero quiero que anotes esto. Quiero que anotes esto. El éxito y el fracaso en tu vida está determinado por la voz que decides obedecer. El éxito y el fracaso en tu vida está determinado por qué voz no solamente escuchas, no solo crees, sino obedeces. Constantemente estamos escuchando voces, la voz del enemigo, la voz de los problemas, la voz de las circunstancias, pero también estamos escuchando la voz de Dios. La pregunta este domingo, querido amigo, es: ¿qué voz estás escuchando? O quizás inclusive más importante, ¿qué voz estás obedeciendo? ¿Qué voz estás obedeciendo? ¿Qué voz estás siguiendo? ¿Qué voz estás creyendo? ¿Qué voz estás obedeciendo en tu vida? Ahora, si regresamos a la historia de David, si David logró ser el rey más grande en toda la historia de Israel, fue porque él logró escuchar la voz de Dios y obedecerla. Sin embargo, cuando uno lee Primera de Samuel 17, no solo fue Dios quien le habló a David, sino que David escuchó otras voces. Todos digan otras voces. David escuchó otras voces. Voces que quisieron que David no lograra cumplir con su misión, no lograra cumplir con sus promesas. Y hoy me gustaría hablar de estas voces que le hablaron a David, porque creo que constantemente también nos están hablando a nosotros. Así que permítanme presentarles la primera voz. Primera de Samuel 17, verso 28.
Primera de Samuel 17:28 dice: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. La primera voz que le habló a David en Primera de Samuel 17 fue la voz del hermano mayor, la voz de Eliab. Y esta es la voz del rechazo. Su propio hermano, su propia familia rechazó a David, marginó a David. Le dijo: David, yo te conozco. Conozco tu corazón, conozco tu orgullo. ¿Tú qué haces aquí? Tú no perteneces a este lugar. Tú eres un pastorcito y esto es para hombres, esto es para soldados, esto es para guerreros. ¿Qué haces aquí, David? La voz del rechazo te va a querer siempre marginar. La voz del rechazo va a querer que tú no te sientas parte de la iglesia, del grupo, de la congregación. Te va a marginar, te va a hacer sentir mal. Y si somos honestos, querida iglesia, la verdad es que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida la voz del rechazo, la voz del hermano mayor, la voz de Eliab. ¿Tú qué haces aquí? Tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú no eres lo suficientemente bueno. Pero me encanta la actitud de David, porque no solamente es qué voz escuchamos, sino cómo respondemos. ¿Cómo respondemos a estas voces? ¿Cómo respondemos al ruido de las circunstancias? ¿Cómo respondemos ante la voz del enemigo? ¿Cómo respondemos ante el rechazo? Y me encanta porque la Biblia dice en Primera de Samuel 17 la respuesta de David. Mira cómo responde David. Primera de Samuel 17, 29, 30 dice: pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado. Presta atención porque esto es demasiado importante. Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado la voz del hermano mayor, la voz de Eliab, la voz del rechazo, esa voz que nos quiere marginar, esa voz que nos dice: eres muy pequeño, tú no puedes, tú no sirves, tú no vales. ¿Tú qué haces aquí? Pero me encanta la respuesta de David, porque David no se puso a pelear con su hermano, no se puso a discutir con su hermano, no se puso a defender. Simplemente se apartó. Y esto me deja una gran lección. Tan importante como escuchar la voz de Dios es ignorar la voz del enemigo. Te lo voy a volver a decir. Tan importante como aprender a sintonizar la voz de Dios es aprender a ignorar la voz del enemigo. Porque constantemente vamos a estar escuchando esa voz. ¿Tú qué haces aquí? Tú no sirves, tú no puedes, tú no vales. Y vas a ser tentado a defenderte, vas a ser tentado a tratar de pelear, a tratar de ganar la discusión. Pero me encanta la actitud de David, porque él sabía: esta no es la batalla que debo de pelear. Escúchame bien, tienes que aprender a escoger tus batallas. Hay batallas que no son dignas de pelear. Y David simplemente ignoró esa voz y se apartó.
David ignoró la voz de Eliab, la voz del hermano mayor, la voz del rechazo, y se apartó. Tan importante como escuchar la voz de Dios es ignorar la voz del enemigo. Esa voz que te dice no puedes, esa voz que te dice no vales, esa voz que no te dice no sirves. Tienes que bajarle el volumen a esa voz y subirle el volumen a la voz de Dios, que dice: tú vales la sangre del Señor Jesucristo. Tú sirves para toda buena obra. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Una de las formas que tú puedes usar para saber si Dios te está hablando o es el enemigo el que te está hablando, es que la voz de Dios nunca contradice la palabra de Dios. La voz de Dios nunca va en contra de la palabra de Dios, sino la voz de Dios siempre está alineada con la palabra de Dios. La voz de Dios nunca te va a decir miente. La voz de Dios nunca te va a decir engaña. La voz de Dios va alineada a la palabra de Dios. La voz del enemigo trae confusión, pero la voz de Dios trae dirección. La voz del enemigo trae condenación, pero la voz de Dios trae afirmación. La voz del enemigo te va a infundir temor, pero la voz de Dios te va a infundir valor. El enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Vamos, si le vamos a dar un aplauso a Dios este domingo. Vamos, casa de Dios, yo creo que tú le puedes dar tu mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda voz, la voz de Saúl, la voz del rey, la voz de la comparación. Mira lo que dice primera de Samuel 17, 38 al 40. Después Saúl le dijo a David, después Saúl le dio a David su propia armadura. Todos digan armadura. ¿Qué le dio? Su armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras. ¿Cuántas piedras? ¿Cuántas piedras? 5 piedras lisas de un arroyo y se las metió en la bolsa de pastor. Luego, armado únicamente de su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. La primera voz es la voz de Eliab, la voz del hermano mayor, la voz del rechazo. Pero esta no fue la única voz que David escuchó. También escuchó la voz de Saúl, la voz del rey, la voz de la comparación. Saúl le dijo en pocas palabras: David, si tú quieres vencer al gigante, tienes que usar mi armadura. Tienes que pelear con mis armas. Él es un gigante, él es un guerrero, él es un hombre experimentado en la guerra, pero tú eres un muchacho, tú eres un pastor de ovejas. Así que si le quieres vencer, tienes que usar mis armas, tienes que usar mi armadura, tienes que hacerlo a mi manera. Ya hay una voz que nos va a decir: si tú quieres triunfar en este mundo, vas a tener que pensar, vas a tener que hablar, vas a tener que actuar como el resto.
Vas a tener que ser un clon, vas a tener que ser una copia de los demás, vas a tener que seguir la corriente. Pero casa de Dios, Dios no nos puso en el mundo para seguir la corriente, sino para ser la corriente. No te puso en el mundo para ser uno más. No te puso en el mundo para que seas una copia. Lo interesante es que David se pone la armadura de Saúl. Pero hay un dato interesante. La Biblia menciona que Saúl era el hombre más alto. Todos digan el más alto. Era el más alto de todo el pueblo. Que todo el mundo le llegaba a los hombros. Y David era un jovencito de 16 o 17 años. David se puso la armadura de Saúl y trató de ir a pelear con el gigante, pero la Biblia dice que no pudo dar ni un paso. Porque Saúl era extra large y David era extra small. Y cuando se puso esa armadura no podía caminar. Y él mismo le dice al rey: rey, con esta armadura es imposible que le gane el gigante. Y la Biblia dice que fue y tomó su honda y sus 5 piedras. Escribe esto porque es demasiado importante. Tú nunca vas a vencer tus gigantes con la armadura de Saúl. Tú nunca vas a poder vencer a tus gigantes con la armadura de otros. Escúchame, casa de Dios. Dios les ha dado a ustedes su honda y sus 5 piedras. Vayan y derriben sus gigantes en el nombre de Jesús. No necesitas la armadura de otro. No necesitas ser como otros, hablar como otros, actuar como otros, predicar como otros, pastorear como otros. El mundo no necesita otro. El mundo te necesita a ti. Dije, el mundo te necesita a ti. El mundo, naciste original, por favor, no mueras como una copia. No mueras como un. Aprende de todos, pero no seas copia de nadie. Yo aprendo de todos. Me gusta aprender, me siento a hacer preguntas. Pero yo sé que no puedo predicar como el pastor Cash. ¡Yuhu! Ese yuhu no me sale igual. No puedo ser tan fit como el pastor Juan Diego. Tampoco puedo ser tan elegante como el pastor Hugo. Pero yo puedo ser yo. Y con mi honda y mis 5 piedras puedo derribar mis gigantes en el nombre. Vamos, si le vas a dar ese aplauso a Jesús. David dejó una huella en su generación y hasta el día de hoy es considerado el mayor rey de toda la historia de Israel, porque rehusó ser una copia, rehusó ser el clon de alguien más. Él decidió ser original. Les voy a contar algo. Hace unos años mis padres nos sorprendieron en una reunión y nos dijeron: esta noche los vamos a ungir como los próximos pastores principales. Había una conferencia en la iglesia, así que cuando llegamos esa noche el coliseo estaba repleto. Y enfrente de toda la iglesia, mis padres tomaron el aceite y nos ungieron delante de la congregación. Como pueden imaginar, fue una noche demasiado especial. Nunca me voy a olvidar, Pastor Cash, las palabras de mi papá. Me abrazó en la plataforma y me dijo:
Yo no puedo determinar dónde vas a llegar, pero sí puedo determinar dónde puedes empezar. Y empiezas en mis hombros. Yo trabajé toda mi vida para llenar este coliseo. Ahí es donde empiezas tú. A la mañana siguiente tomé desayuno con mis padres. Como pueden imaginar, era un tiempo muy especial. Llegué muy temprano a conversar de todo lo que Dios había hecho aquella noche. Mi papá me recibió, tomamos desayuno juntos y luego me dijo: Sergio, muchas personas van a querer que tú seas como tu papá, que camines en mis zapatos, que uses mis estrategias. Pero te quiero decir algo, hijo. Mi papá calza 46. Me dijo: mis zapatos te pueden quedar muy grandes o te pueden quedar muy chicos. Y ambas cosas te pueden hacer tropezar en la vida. No te pongas mis zapatos. Aunque el mundo te lo grite, aunque otros te lo pidan, no te pongas mis zapatos. Hijo, corre con tus propios zapatos. Y yo he venido desde Lima, Perú, para decirte, casa de Dios, corran con sus propios zapatos. No necesitas la armadura. No necesitas la armadura de Saúl. Dios te ha dado tu honda y tus 5 piedras. Con lo que Dios te ha dado en tu mano, con tus dones, con tu potencial, con lo que tú tienes, haz lo mejor que puedes. Sírvele a Dios lo mejor que puedes. Predica lo mejor que puedes. Ministra lo mejor que puedes. Trabaja lo mejor que puedes. Ama lo mejor que puedes. Pero no seas una copia. Tú eres auténtico. Tú eres original. Tú eres único. Cuando Dios te creó, rompió el molde. No hay otra persona en el planeta que tenga la misma huella que tú tienes. Si tú caminas sobre las pisadas de otros, nunca vas a dejar tus huellas. Enséñale a la persona y dile así: deja tu propia huella. Deja tu propia huella. Tercera voz. Primera de Samuel 17, verso 42 al 44 dice: cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Dile a la persona que está a tu lado: ya empezaron a hablar de ti. Era bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Primera voz, la voz de Eliab, la voz del hermano mayor, la voz que muchos de nosotros hemos escuchado, la voz del rechazo. La segunda voz fue la voz de Saúl, la voz del rey, la voz de la comparación. Usa mi armadura, pelea como yo peleo. Pero finalmente encontramos la voz del gigante, la voz de Goliat, la voz de la intimidación. La Biblia dice en el primer texto que leímos, escucha porque esto es poderoso, que cuando Goliat se presenta delante de Israel, grita, da voces, y como respuesta, Israel se escondió y se llenó de temor. Huyó, se escondió y se llenaron de temor.
se llenaron de miedo. Y muchas veces eso es exactamente lo que quiere hacer Goliat en nuestras vidas. La voz de la intimidación te quiere hacer sentir pequeño, insignificante, inferior. Tú eres un muchacho, vienes a mí con palos. ¿Quién te has creído? ¿Quién te has creído? Vienes a mí, ¿crees que soy un perro? Muchas veces pasamos demasiado tiempo escuchando la voz de la intimidación. Ahora, si tú te pones a pensar, ¿a cuántas personas o a cuántos guerreros o a cuántos hebreos le había ganado Goliat? ¿A cuántos? A ninguno. No le había ganado a nadie. Solamente con su voz había hecho que todo el ejército huyera, se escondiera y se llenara de gran temor. Yo quiero que me escuches y me escuches bien. El diablo no le ha ganado a nadie. Solo Jesús es vencedor. Él le ganó la pelea, Él le ganó la batalla en la cruz del Calvario. Él ganó la muerte, Él ganó el infierno y Él le ganó al mismo diablo en su cancha. El diablo no le ha ganado a nadie. Pero escúchame, si él puede intimidarte, puede paralizarte. Te lo voy a volver a decir, no necesita ganarte, porque si puede intimidarte, puede paralizarte. Y eso es exactamente lo que había pasado con todo el ejército de Israel. Habían escuchado su voz, la habían creído y se habían quedado paralizados. Pero una vez más, David no se quedó callado. David no se quedó en silencio, sino que habló. Y mira lo que dice. Mira lo que dice. Primera de Samuel 17, 45 al 47 vamos a leer. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy. Todos digan hoy. Vamos, dilo con fe, hoy. El Señor te entregará, ¿cuándo? Te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Guatemala. Y para que sepa toda la asamblea de Dios, para que sepa todo casa de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, están hablando de ti. Para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. El Señor hoy, ¿cuándo? Hoy. Me encanta, David no se quedó callado como el pueblo de Israel. Él respondió. El enemigo quiere una iglesia callada. El enemigo quiere líderes en silencio. El enemigo sabe que si puede intimidarte, puede
paralizarte. Pero David no se dejó intimidar por las palabras de Goliat, por las palabras del gigante, sino le respondió y le dijo: hoy Dios te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. Yo te profetizo el día de hoy que tu gigante sale de este lugar sin cabeza. Hoy vas a vencer a tu gigante en el nombre de Jesús, porque no es tu batalla, es la batalla de Él. Dale tu mejor aplauso a Jesús. Todos digan: la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Mucha gente pierde demasiado tiempo hablando del gigante en vez de hablarle al gigante. Gran diferencia. Jesús no dijo: hablen de la montaña. Dijo: háblenle a la montaña. Hoy estuvimos con el pastor Cash, ¿no? Él me dijo: cuando yo voy a mi lugar secreto, yo alabo, yo oro, yo escucho. Orar no solo es hablar, sino también escuchar. Guardar silencio y escuchar. Y después me dijo: lo que escucho, yo lo declaro. Uy, no me escucharon. A ver, por ustedes. Lo que yo escucho, lo declaro. ¿Qué estaba declarando David? Lo que él había escuchado. Dios me dijo en el secreto, Dios me dijo en la intimidad de que me iba a dar la cabeza de ese gigante. ¿Y qué fue? Se paró frente al gigante y le dijo: Dios me ha dicho, hoy me va a entregar tu cabeza. Dile a la persona que está a tu lado: esto se va a poner bueno. Y después le dice, y no solamente te voy a cortar la cabeza a ti, sino que una vez que te corte la cabeza a ti, voy a ir detrás de todos los filisteos. O sea, no solo te voy a ganar a ti, le voy a ganar a todos. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú callas la voz de Goliat cuando le respondes con la palabra. Tú callas la voz de Goliat cuando le respondes con la. Si tú sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta que Goliat nunca más habló. David lo dejó callado con la palabra de Dios. Para cada mentira del enemigo, para cada problema en tu vida, hay una promesa de Dios. Deja de declarar las mentiras del diablo y los problemas en tu vida y empieza a declarar las promesas